Otro de los ejes que va a elaborar Canclini es la idea de una hegemonía redistribuida. Plantea que la irrupción de las redes, por sus formatos y flujos interactivos, está engendrando modos de comunicación y asociación que no son a priori ni hegemónicos ni contrahegemónicos. Aparecen combinaciones ambivalentes, híbridas, en las que se elaboran formas de sociabilidad. Piensen en el inicio, cuando hablamos del concepto que ha desarrollado teóricamente Néstor García Canclini a lo largo de su carrera, de su trayectoria, que es la idea de culturas híbridas, esa idea de mestizaje, de mezcla, de cómo se unen unidades discretas y dan como resultado una nueva estructura. En ese sentido, él lo está planteando también en estas formas de nueva sociabilidad, que ya no son ni hegemónicas ni contrahegemónicas, por lo menos a priori, ¿no? Estos procesos, va a decir, no se reducen a oposiciones binarias, tiene que ver y se vincula con esta idea de hibridez. El poder, por tanto, no va a tener una estructura binaria, sino una complejidad dispersa. También plantea que bajo esta idea de hegemonía redistribuida, pues existen muchos modos de estar juntos o comunicados y de compartir o de disputar los bienes. Por lo tanto, vamos a tener la definición de una ciudadanía en conflicto. Para trabajar entonces en el marco en el que esta ciudadanía en conflicto se desarrolla, va a pensar también el neoliberalismo, y para ello va a tomar la noción del filósofo marxista francés Balibar, creo que se pronuncia de esa manera, quien va a definir el concepto de neoliberalismo ya no como una forma de política, va a decir, sino como de antipolítica, de neutralización o de abolición preventiva de los antagonismos sociopolíticos. Hay una negación de la conflictividad que se afianza al disimular los conflictos por el reduccionismo algorítmico de la vida social, ¿sí? Esta forma de negación de la conflictividad niega también la conflictividad de las configuraciones de la ciudadanía. Hay un camino más promisorio, dice Canclini, que es cuestionar si los actores de nuevos modos de soberanía y gubernamentabilidades algorítmicas son tan globales y neutrales como aparentan. Bueno, otro de los lugares que revista Néstor García Canclini es la idea de la reorganización sociocultural de la ciudadanía, esta idea de que si bien las comunicaciones transnacionales y las redes sociodigitales desdibujan las fronteras de lo nacional, va a afectar de maneras diferentes en zonas determinadas, ¿no? Es una mirada ya situada en América Latina, en donde se van a articular, digamos, además de estas disputas que tienen que ver con la gobernanza del algoritmo, también hay disputas económicas y políticas que no son de carácter electrónico. Para ello introduce la idea de qué está pasando con estos territorios, Silicon Valley, ¿no? Estos lugares donde se concentran las startups, que circulan los imaginarios de que ese es el lugar donde se reproducen los templos de la agilidad, lo colaborativo, el aporte creativo de cada cual, pero Canclini nos advierte que también convergen el almacenamiento y el tratamiento de datos con la lógica expansiva del liberalismo capitalista. También nos señala que la desigualdad y a la precariedad desprotegida sobre los jóvenes creativos y los movimientos sociales, la siliconización insiste en las virtudes igualitarias de los startups visionarios y de los emprendedores autónomos, ¿no? Entonces se conforman lugares, parques industriales e incubadoras programados como consorcios públicos privados que en realidad se pliegan a este colonialismo amable, donde se une la autosiliconización o la silicolonización, lo dije bien, este término de Eric Sadin. Lo que también va a plantear en esta mirada desde América Latina, Canclini, es que la persistencia de desarrollos culturales étnicos, nacionales y regionales
refuta desde los movimientos esta pretendida universalidad del tecnocapitalismo, ¿no? Y plantea desafíos distintos para la economía global de datos. La crítica latinoamericana refiere a esta propuesta civilizatoria, ¿no? Que nos promueve la idea de darnos acceso a todos, de desarrollar una interacción horizontal, de ser emprendedores autónomos y libremente conectados, pero que en realidad lo que la crítica latinoamericana le va a insistir es en debatir ese proyecto para también promover los propios modos de actuar, ¿no? Ahí hay una idea de Canclini de pensar qué pasa con estos movimientos sociales. Después lo va a trabajar más adelante. Entonces lo que nos va a decir Canclini es que esta forma en que de pensar las formas de reorganización sociocultural de la ciudadanía y desde estos proyectos, al modelar nuestro horizonte cognitivo sin debate público, va a debilitar las posibilidades de la acción política entendida como la implicancia voluntaria a priori libre de los individuos para contribuir a la edificación del bien común, ¿no? Todo esto se da en un marco de alianza entre la investigación tecnocientífica, el capitalismo más aventurero, va a decir conquistador, y los gobiernos neoliberales entregados a la algoritmización de lo social. No me va a salir esa palabra. Siguiendo, ¿no?, esta idea de cómo se conforma este proyecto político de la gubernamentabilidad robotizada, es para Canclini muy importante repensar los movimientos de delegación, ¿no? Esta idea de delegación que toma también de Eric Sadin y que le va a servir para luego pensar este movimiento de las instituciones a las aplicaciones, ¿no? Porque lo que él propone es que hay un movimiento de delegación no deliberado, consciente e inconscientemente excitado por el hábito embriagador de la ritualidad tecnológica, que está dirigido hacia los sistemas intuitivos o hacia un tipo de humanidad paralela encargada de trabajar por la buena conducta del mundo. Esto es, por ejemplo, podemos pensar la aplicación Waze, ¿no? Esta aplicación que utilizamos para ir de un lugar a otro, pero seleccionando el camino más corto o el camino que tenga menos inconvenientes, el camino para llegar más rápido, ¿no? Entonces, desde que tenemos esa aplicación, delegamos esa acción en esa aplicación y dejamos de tomar nosotros la decisión. Ahí, en ese movimiento, es donde encuentra la advertencia, Canclini, de decir, bueno, hay un lugar de la decisión que estamos delegando en esas aplicaciones y que es importante para pensar cuando pensemos cómo estamos pasando de las instituciones a las aplicaciones. Hay una idea de consecuencia entre las relaciones de los ciudadanos con los poderes, ¿no? En este sentido, siguiendo la idea de la delegación. Lo que nos va a decir Canclini es que se desmorona el poder político basado en la deliberación y el compromiso de la decisión para conceder progresivamente a los resultados estadísticos y a las proyecciones algorítmicas la responsabilidad de instaurar y de decidir las elecciones públicas, ¿no? Ahí la palabra decisión vuelve a tomar relevancia en función de cómo estamos delegando también esa responsabilidad de instaurar y decidir las elecciones públicas en las proyecciones algorítmicas. Por tanto, va a decir Canclini que la gubernamentabilidad robotizada y global aparece como un proyecto político no declarado, impersonal, aunque expansivo y estructurante, que instauraría un alisado social. Esta idea de alisado social, que ya veníamos trabajando desde pensar el neoliberalismo, ¿no? Esta idea de eliminar la conflictividad, de negar la conflictividad y de pensarse también como un proyecto político no declarado, pero sí expansivo, ¿no? Y que podemos observar en cualquiera de nuestras experiencias cotidianas. Resulta difícil, dice, avisorar sociedades cada vez más alisadas en países estriados. Esta es su mirada de América Latina. Dice, bueno, ¿cómo pensar este proyecto que instaura un alisado social
en una región que en esencia es conflictiva, ¿no? que se ha definido desde sus identidades, desde el conflicto. También lo que nos propone es que este tipo de proyecto político lo que va a dejar que suceda es el despedazamiento de lo social junto a la racionalización de los algoritmos. Entonces, concibe que la tarea de los algoritmos va a tener una misión destinada al aumento de la vida a través de la tecnología y a los líderes como iluminados, ¿no? Él va a trabajar en diferentes artículos y en diferentes presentaciones esta idea de líderes iluminados, por ejemplo, un Bolsonaro o un Donald Trump, que surgen también en base a este proyecto político de gubernamentabilidad algorítmica o robotizada. Bueno, el modo en cómo los ciudadanos se informan también es importante y es relevante para pensar la redistribución y la reorganización sociocultural de la ciudadanía. Canclini va a pensar esta idea de cómo se combina el mundo online con lo offline. Él expresa que todavía nos seguimos informando no solo por el mundo digital, por las redes sociales, por internet, sino también por los medios escritos, los audiovisuales y principalmente por los intercambios personales y grupales desarrollados cara a cara. Va a hablar también de que esta mezcla generalizada de chats de información, ¿no? Desde donde nos informamos, de los debates serios, pero combinados con los memes, va a redefinir la comunicación política, también las tácticas de la mercadotecnia, del mercado, pero principalmente también la constitución del sentido sociocultural, al mismo tiempo letrado, audiovisual y digital. Va a transformar el ritmo y la obsolescencia de los entrecruzamientos entre estos soportes y lenguajes. Esto da como resultado que podemos concluir que existe una diversificación en las maneras de informarse, de encontrar datos e interpretaciones, de juntar las experiencias sobre el sentido de la política y de la economía con el intercambio y la toma de decisiones compartidas. Canclini ve, digamos, de alguna manera optimista, esta idea de pensar en la pluralidad de fuentes de información y considera que la comparación de noticias y versiones va a expandir el sentido, lo vuelve más plural y polémico, y entonces dice que hay que capacitar a los ciudadanos, si bien se capacitan en esa lectura de esa información, para ser lectores de indicios y de conexiones entre estos textos que antes venían separados, ¿no? Y entonces ahora leemos todo junto en esta pluralidad, y entonces el ciudadano también se va formando en ese mundo más complejo. Bueno, algunas consideraciones que toma Canclini acerca de aplicaciones e instituciones. Las aplicaciones son acompañantes, va a decir él, ¿no? Esta idea que antes nos acompañaban las instituciones, la gente que estaba a nuestro lado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la escuela, ¿no? En las diferentes instituciones que nos conformaban. Hoy son esas aplicaciones las que son nuestros acompañantes. Pero se pregunta, se interroga sobre si será el sentido de las aplicaciones y qué pasa con esos otros. Y responde que esos otros están ahí y merodean lo que hacemos, no están sueltos, no solo sueltos, dice, o sea, los padres, las madres, están ahí como individuos detrás de las aplicaciones, pero también siguen existiendo las instituciones, ¿no? De manera reconfigurada, de maneras distintas, pero también siguen existiendo. Por tanto, va a hablar de una sensación de copresencia, de una modificación en las formas de la interacción y de la disponibilidad hacia los demás a partir de la explosión, ¿no? de estas aplicaciones, y cómo también las redes sociales o el correo electrónico van a transformar no solo los modos de interacción, que eso ya lo hemos trabajado, sino también esa idea de disponibilidad hacia el otro. Podemos pensar, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, en el teletrabajo y en esta idea de la desconexión o no desconexión.
Por otro lado, también nos proponen que la convergencia generada por los nuevos intermediarios es también divergencia y que la cercanía puede traer alejamiento, no es que este sentir cercano da como resultado determinante que vamos a estar cerca, sino que muchas veces también vamos a sentir la lejanía de ese otro. Y por otro lado, la relación con los otros, que estaba mediada y contenida por instituciones, ahora la podemos observar como esas aplicaciones parecieran reemplazar estas instituciones vetustas, a decir, ¿no?, viejas, estos partidos, las iglesias, los sindicatos. La idea de este paso de las instituciones a las aplicaciones, que generan placer, ¿no?, esta idea de la conexión en las aplicaciones, pero también malestares, ¿no?, esta idea de todavía estar interactuando entre instituciones ancianas, va a decir él, ¿no?, en crisis, y los flujos virtuales. Otro malestar es saber que siempre nos interceptan los datos de estas aplicaciones y que siempre se llevan nuestros datos a sitios secretos, a sitios que no controlamos. Y también esta sensación de empoderamiento por un lado, pero la idea de desposesión, que van juntos en esta dinámica de las instituciones a las aplicaciones. Por lo tanto, va a pensar que la tarea de los ciudadanos va a ser justamente esta capacidad de trabajar con lo contradictorio, con lo que nos da servicio y nos quita algo a cambio, o sea, de no ser simples adictos o followers, ¿no? Lo que nos pide Canclini como ciudadanos es la actitud crítica, ¿no?, la observación crítica sobre aquello, en la forma en que nos estamos relacionando, aquellos que damos y a cambio de qué damos. Lo que resta, dice, de las formas viejas sirve poco. Estamos averiguando si esa figura de la vida democrática puede alcanzar otro sentido menos abstracto y más plural entre las tramas de los algoritmos. Hay entonces un rasgo fundamental que nos va a plantear Canclini para pensar los movimientos sociales y para pensar estas nuevas formas de la política, que tienen que ver con el afecto, ¿no? Lo que va a decir es que el capitalismo actual y las estrategias de transformación o resistencia se caracterizan por algo central en la cultura, entendida como sistema de símbolos, que es el afecto, ¿no? El afecto que va a generar comportamientos menos tangibles, que se volvieron claves en la construcción de la ciudadanía, tanto en acciones abiertamente políticas o públicas de los indignados de muchas partes, como en esos intercambios y modos nuevos de pertenencia que nos acercan a movimientos y nos alejan de las organizaciones endurecidas que subsiste como partido. Aquí podemos encontrar un nexo con lo que plantea Manuel Castel, con los movimientos en red, ¿no?, con la chispa de indignación y cómo se dan los lazos de solidaridad en estos movimientos sociales en red. Esto, dice, lo que genera es pensar una desafección a la política entendida como partidaria, ¿no?, y el afecto está puesto en las formas de los movimientos. Por tanto, hay una búsqueda de sentido y de goce que se alían en intensas acciones y afectos investidos en estas revueltas. Lo que nos va a decir es que para que estos movimientos insumisos latinoamericanos que resisten las políticas neoliberales necesitan que, para tener fuerza y duración, van a depender de la capacidad de inventar otras construcciones sociopolíticas mediante la democracia directa, la horizontalidad y la autogestión. Bueno, así cerramos la clase. Me quedo con una frase de Canclini que resalta la idea de nuevos movimientos sociales que no se quedan en el reclamo de viejas instituciones y tampoco en las lógicas de las aplicaciones y sus lucros, sino que proponen nuevos mundos posibles, que promueven nuevas formas de ciudadanía y modos renovados de la política. Bueno, espero haya servido este video. Estamos atentas y atentos a los que necesiten, a las inquietudes, a las consultas que tengan sobre este texto. Bueno, espero estén bien, cuídense, estamos en contacto y nos veremos la clase que viene.